Este video es la primera parte de una serie que haremos comparando el Poco F6 con el Poco X6 Pro. La razón es que ambos son bastante similares en cuanto a precio y características, por lo que indudablemente surge la pregunta de cuál es mejor. Por cierto, voy a regalar varios de estos a ustedes. Si quieren uno, lo único que deben hacer es suscribirse a este canal y compartir el video. Y el que crea que es mentira, que le pregunte a Braswell Salas, a quien le envié $440 por PayPal, ya que fue el ganador del anterior sorteo que habíamos hecho con el Poco X6 Pro. Así que ya saben, suscríbanse o únanse como miembros, que lo que vienen son regalos. De entrada diré que en este video vamos a comparar principalmente el tema del rendimiento. Ya más adelante haremos videos comparando aspectos como por ejemplo el diseño, la calidad fotográfica, la calidad de sonido y esas otras cosas. Luego, al final de todo, haremos un video definitivo donde se dirá cuál es mejor de los dos. ¿Qué piensas tú? Déjamelo saber en los comentarios mientras vamos iniciando el Antutu Benchmark en ambos. Y ya sé lo que más de uno debe estar preguntándose, ¿el qué? Bueno, voy a explicarlo de una manera bastante sencilla para que lo pueda entender desde tu abuelita hasta el pro hacker master crack más maestro. Nada, mentira, esos ya creen que saben mucho. Todos los teléfonos móviles, así como también las tablets y las computadoras, y de hecho prácticamente cualquier dispositivo electrónico, cuentan con un componente llamado procesador. En un dispositivo móvil, el procesador como tal es de hecho un System on a Chip. Si quedaron más confundidos, tranquilos, porque ya les explico en qué consiste lo de System on a Chip. En una PC gamer, por ejemplo, componentes como la GPU y la CPU van aparte, así como también el almacenamiento interno. Bueno, pues en un celular, debido a las restricciones de tamaño y arquitectura, todo esto está normalmente en un mismo chip, y es ese al que llamamos erróneamente procesador. En realidad es una plataforma móvil. Pero bueno, ¿a quién le importa? El punto es que no todos los procesadores son iguales. Las características, especificaciones y funciones que pueden brindar varían muchísimo. De hecho, es principalmente eso lo que hace la diferencia entre un teléfono de $100 y uno de $1000. Habiendo entendido esto, es interesante tener en cuenta que estos dos celulares, ambos modelos, cuentan con procesadores muy potentes que comúnmente están disponibles en celulares solo muy caros. Pero habitualmente ninguno de los dos pasa los $400, que para que se hagan una idea es lo mismo que cuesta un Samsung Galaxy A55, teléfono que no le gana a ninguno de los dos, por cierto, si acaso se queda a mitad del camino. Pero de eso hablamos otro día. Aquí vinimos a comparar el Poco F6 con el Poco X6 Pro. En este momento ambos dispositivos están ejecutando la prueba de Antutu, que consiste en llevar los componentes internos del dispositivo al límite. Algunas de esas pruebas son visibles, como habrán podido observar de fondo. Estas evalúan qué tan rápido el dispositivo es capaz de renderizar gráficos 3D y con qué calidad. Así como también evalúan la compatibilidad y el desempeño con funciones específicas necesarias sobre todo para los videojuegos. Y es que estos dos poco destacan allí, en el gaming. Teóricamente cualquiera de los dos es una excelente opción si planeas dedicarte a jugar. Fuera de cámaras he estado probando y ambos logran tener un desempeño increíble al momento de ejecutar algunos de los títulos más exigentes. Por cierto, déjenme saber en los comentarios qué juego les gustaría que probara en estos dos. La serie la empecé con Antutu porque si bien puede llegar a ser algo polémico, ya que algunas personas afirman que no representa realmente la experiencia del dispositivo en el día a día, así como también suele decirse que beneficia más a ciertas marcas o a ciertos modelos de procesador en específico. A decir verdad, es un buen punto de referencia que sirve para hacernos una idea de la potencia teórica que puede tener un dispositivo. Aunque por supuesto esta app no es única en su especie, benchmarks hay un montón. Por ejemplo, Geekbench para algunos es más confiable. Esta otra aplicación no es tan gráfica, sino que se enfoca principalmente en pruebas a la CPU, entregándonos dos puntajes, el single core y el multicore. Y es que los procesadores tienen varios núcleos que son como procesadores pequeños, normalmente 8, por lo que con ese otro se puede conocer el rendimiento por separado de un núcleo en específico y de todos en conjunto. Los que recuerden el video comparando el Poco X6 Pro con el Red Magic 9 Pro sabrán de lo que les hablo. De cualquier manera, Antutu no es el diablo. Si bien en la comunidad tecnológica algunas personas no le dan demasiada importancia a estos resultados, en muchas ocasiones esto también se debe a que no saben interpretarlos. Por eso es que ahora mismo, gracias a la magia de la edición, ustedes no tendrán que ver todo esto que tardó como 2 horas. Y los voy a llevar directamente a la parte de los resultados para que analicemos detalladamente en qué destacó más cada modelo. Por cierto, el Poco F6 terminó primero la prueba. Incluso puse un contador después de que este finalizó para ver cuánto tenía de ventaja frente al Poco X6 Pro al momento de finalizar.
La diferencia entre puntajes es bastante pequeña según el mismo Antutu, de un 5% aproximadamente, y esto es muy curioso teniendo en cuenta que la diferencia de precio que existe entre ambos equipos es de más o menos lo mismo. Claro que, como siempre, esto puede variar de un país a otro y dependiendo de muchos factores. De todas formas, como digo, estos resultados hay que analizarlos con lupa, así que vamos a hacerlo. Como ustedes mismos pueden notar, la diferencia de puntaje entre ambos equipos es mínima. El Poco F6 se sitúa por encima de 1.400.000 puntos, mientras que el X6 Pro tiene alrededor de 1.330.000. Así que teóricamente y de acuerdo con Antutu, el Poco F6 es ligeramente más potente. Miremos a detalle por qué. Antutu no solamente ofrece un puntaje total, sino que además lo desglosa por categorías, por secciones, por partes. Al mirar allí podremos darnos cuenta que, por ejemplo, en el tema de CPU, el Poco F6 supera los 353.000 puntos en esta característica en concreto, en esta parte, mientras que el X6 Pro se queda en 285.000, siendo de hecho allí donde está la mayor diferencia. El Snapdragon 8S Gen 3 de Qualcomm logra un mejor desempeño en pruebas de rendimiento sintéticas como esta. Pero la cosa no acaba aquí, podemos desglosar un poco más y ver específicamente en qué pruebas logró superar al X6 Pro, al Dimensity 8300 Ultra que incorpora específicamente. En el apartado de operaciones matemáticas de la CPU obtuvo unos 93.539 puntos, mientras el Dimensity se quedó en 68.887. Fundamentalmente en esta parte fue donde estuvo la gran diferencia de CPU y también la gran diferencia en el total en buena medida. Claro que las cosas no se quedan allí. Hay otros datos interesantes, como por ejemplo el hecho de que en GPU de hecho gana el Dimensity, pues el Poco X6 Pro logra superar los 500.000 puntos, quedándose el F6 por debajo de los 499.000. Es una muy pequeña diferencia, pero no deja de ser interesante considerando la diferencia que existe entre ambos de manera global. Algo que también se puede ver es cuál de los dos equipos se calentó más durante la prueba y cuál drenó más su batería. Pues gracias a este dato podemos tener una idea aproximada de la eficiencia energética y también de la eficiencia térmica que tenga el chip. Algo importante, porque a quién le gustaría estar jugando y que la batería se le vaya en 5 minutos o el teléfono se le convierta en un horno. Déjame saber en los comentarios qué otras pruebas te gustaría que le hiciera a estos dos monstruos, y si te gustó el video te invito a que por favor lo compartas, me llevó mucho tiempo y esfuerzo hacerlo. Así como también te invito a que consideres hacerte miembro de pago de TP Resurrection. Eso sería todo por ahora, nos vemos luego, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. Chao.